Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo creo que es un vídeo muy interesante. Para mí es un tema súper apasionante. Yo creo que la terrariofilia va a ir encaminada hacia ese sendero, el sendero del enriquecimiento ambiental en terrarios o en cualquier otro habitáculo que digamos que tengamos animales en cautividad, sean aves, sean pequeños mamíferos, grandes mamíferos. Cualquier animal podemos hacer que su estado en cautiverio sea más emocionante, por decirlo de alguna manera, y estimulemos, digamos, cognitivamente a ese animal para que no se frustre y tenga estímulos necesarios para que el animal tenga una vida plena y llena durante los años que lo mantengamos. Yo pienso que esto es, como muchos vídeos que estoy haciendo ahora, el tema de alimentación, pues este es otro tema clave. Espero que os guste este vídeo. Vamos a empezar, no voy a meter ni intro, vamos a ir a saco. Antes de empezar, suscribiros, ¿vale? Que a mí me hace, a todo el mundo que montamos al final estos vídeos, nos gusta que os suscribáis, que veamos que el canal va creciendo. Suscribiros no cuesta nada. Y ya sabéis que yo os contesto a toda la gente abajo, cualquier pregunta que tengáis. Si yo la sé, os la voy a responder. Pero sobre todo suscribiros y que esto vaya creciendo. Otro tema que quiero tocar antes de empezar con este tema, que es súper interesante, es el hecho por ejemplo, como yo o mucha gente que damos una información sobre, sea lo que sea, pero al final, bueno, estamos hablando de seres vivos, tenemos una responsabilidad. Y por lo menos hay que contrastar. ¿A qué voy con esto? No os fijéis en canales que tienen muchísimos suscriptores. No, eso no quiere decir que esa persona esté haciendo las cosas bien. Últimamente estoy viendo subidas de cosas, pues eso, pues lo que decimos, de casi un tupper y todo el mundo aplaudiendo por tenerlo en un tupper porque le ha cambiado un tronco, por decir algo. Y yo no pienso que ahí está la terrariofilia que queremos, o por lo menos que a mí me gustaría ver, ya no por profesionales, que los profesionales hace ya mucho tiempo, profesionales me refiero a zoológicos, por ejemplo, hace mucho tiempo que el tema del enriquecimiento ambiental lo llevan a cabo y hacen que sus animales estén en muchísimas mejores condiciones, y eso está ahí. Ahora entraremos un poquito a fondo. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría que ya no solo grandes colecciones privadas, zoológicos o otra serie de organizaciones que tienen muchos animales que han pegado el paso ese hace ya tiempo, pues a nivel amateur yo pienso que se puede hacer también y empezarlo desde el principio, o sea, ser como una base ya establecida desde que se inicia el hecho de tener un animal. Por ejemplo, veo cosas que a mí me sorprenden, que se digan o que se hagan todavía pues en el tiempo que llevamos con animales, que todavía se sigan manteniendo animales de unas condiciones que yo no creo que sean las correctas para tenerlas pues en cautiverio, ¿vale? Y que la gente, pues por ser gente que tiene muchos seguidores o por lo que sea, abajo en los mensajes todo el mundo aplauda el hecho ese de mantener los animales así. Yo solo digo una cosa: los espacios grandes, yo pienso, por ejemplo, que hay terrarios, por ejemplo, para animales baby. Yo soy el primero que, por ejemplo, si crías en cautividad es mejor mantenerlos en un tupper pequeño, donde el animal se siente más protegido, podemos mantener una limpieza mucho mejor, podemos darle la alimentación mucho mejor. Eso es indiscutible. Animales enfermos, animales en cuarentena, mantenerlos en un tupper o mantenerlos en sitios, digamos, más pequeños y más protegidos, ¿vale? Pero luego, ahora ya saltando al tema del enriquecimiento ambiental, un terrario grande, plantado, ¿vale? Perfecto, o sea, con todas las condiciones que necesita ese animal. No sé, eso es, bueno, yo creo que es primordial para cualquier especie animal que mantengamos en casa, ¿vale?
Y luego el enriquecimiento ambiental ya no es solo tener pues hacer un ecosistema muy bien hecho, ya no que se asemeje a lo que es en la naturaleza, ya eso es mucho más avanzado todavía, que sí que tiene que ser así, pero yo ya no digo pues hacer un terrario, un acuario, pues que se asemeje completamente con las plantas, hacer un ecosistema 100% natural de donde está ese animal, que sería la hostia, mantenerlo así, claramente hablando, pero el enriquecimiento ambiental es muchas más cosas. Es desde la alimentación, a la hora de darles de comer, el variar, por ejemplo, la comida, eso ya estamos dando ese enriquecimiento. Dársela de maneras diferentes. Por ejemplo, tenemos un varano. Por ejemplo, los varanos ya sabéis que son animales súper inteligentes y, por ejemplo, con eso se puede trabajar muchísimo y en zoológicos se trabaja muchísimo por su inteligencia. Se les puede dar de muchísimas maneras, desde troncos huecos con agujeros donde puedan meter las patas, no sé, meterlos en un recipiente donde no se escapen y puedan cazarla, darle con pinzas, moverlo por el terrario, manipular porque otra cosa del enriquecimiento es el tema de manipulación, el hecho de que el animal tú lo puedas manipular y que no se asuste de ti, eso es muy interesante. Al final, digamos que cognitivamente el animal está aprendiendo cosas y está desarrollando una parte de su cerebro que a lo mejor tiene dormida por el hecho de solo tener en un terrario ahí todo el día metido, y si lo estimulamos, hacemos que, lo que hemos dicho, cognitivamente ese animal se desarrolle y saque unas facetas que normalmente un animal que no está desarrollado no las va a sacar. En la naturaleza, porque es fácil, porque el día a día ya le va poniendo pruebas. Nosotros, digamos, somos pues esa naturaleza la que hacemos que dentro de esos terrarios cambien las cosas para que ellos tengan estímulos para poder pues crecer mentalmente y ya no mentalmente, sino físicamente. Las hacemos ejercitar los músculos, que se muevan. Hay pequeñas tonterías, por ejemplo, no hace falta gastarse grandes dinerales en tener... que si tienes dinero y puedes hacerlo, y muchas veces ya no es dinero, sino inteligencia y saber hacer cosas que no valen tanto dinero y puedes hacer cosas súper bien. El solo hecho de, por ejemplo, cambiar los troncos de sitio de vez en cuando, ya hacemos que, digamos, que ese hábitat donde esté ese animal, donde él está normalmente, se lo hemos cambiado. Es como si la naturaleza se hubiera trasladado a otra zona y los escondites los has cambiado de sitio y haces ya que el animal interactúe nuevamente buscando ese territorio, buscando esas cuevas y al final interactuando con el entorno y volviendo a pensar a dónde tiene que dormir esta noche, dónde tiene sus cuevas, ¿no? A ver si me entendéis. Luego, por ejemplo, el tema de alimentación, que hemos dicho. Se puede alimentar de esas maneras, pero a lo mejor vamos a poner ejemplos. Yo, por ejemplo, aquí tengo uno muy plantado, ¿vale? Por ejemplo, el del varano, que tengo bastante planta, pues si soltamos los grillos, se va a llenar de grillos, no lo va a cazar, o sí, pero normalmente se va a esconder. Pues no por ello no puedes tener un plantado, no va a pasar nada, o sea, lo único que tenemos que hacer, pues puedes poner un recipiente más alto donde meter, por ejemplo, gusanos o grillos, donde no puedan escaparse y el varano pueda comerlo, ¿vale? No hace falta soltarlo si sabes que no lo van a poder cazar porque se van a meter en troncos, se van a meter por detrás, eso no hace falta, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de meter o interactuar con otras especies. Podría ser, no en reptiles con la misma especie si son especies que se toleren. Por ejemplo, a ver, tortugas, por ejemplo, pueden estar juntas. Normalmente, una tortuga de tierra suelen haber grupos y no suele haber problemas. En espacios grandes no hay ningún problema. Incluso, ya sabéis, el tema de pogonas es como muy controvertido, el hecho de mantener más de una, por ejemplo, de hembras. Ya sabéis que yo he mantenido durante años. No quiero decir que tengáis que hacerlo así, pero me refiero que si, por ejemplo, podéis tener una pareja de geckos o una pareja de, yo qué sé, de entrobates, podéis tener un grupito, siempre va a ser mucho más
interesante para ellas el hecho de interactuar con los de su misma especie, siempre y cuando sea compatible el mantener más de un ejemplar. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No todos los animales toleran tener, porque es como humanizamos el hecho de que una pogona pobrecita, si está sola, pues se va a poner triste o no sé qué. No es así, ¿vale? No penséis que los lagartos piensan de esa manera. El lagarto piensa en comer, en reproducirse, en esconderse, en defenderse, ¿vale? Y solo buscan muchas veces en la naturaleza, solo buscan el contacto con su misma especie a la hora de reproducirse. Y durante todo el año a lo mejor hay especies que no se vuelven, digamos que son solitarias, ¿vale? Pero dentro de un terrario, si tenemos la posibilidad de que tengas una especie a la cual puedes meter un compañero o una compañera, porque es más compatible tener, por ejemplo, dos hembras, y las puedes mantener en buenas condiciones, pues tenerla de esa manera, ya que haremos que el animal, pues socialmente, interactúe diferente, ¿vale? Luego, no sé, es que hay tantas cosas. El tema sensorial, ¿vale? A ver, ¿cómo cuento esto? Es que todo de cabeza es complicado, tengo mucha información en la cabeza. Sensorial, por ejemplo, el olfato. Si podéis esconder la comida, ¿vale? Esconder la comida a un varano. Se la escondéis en un sitio que él huela y rastree esa comida si tenéis espacio para poder hacerlo. Súper interesante. Ese animal, aparte de desarrollar el sentido del olfato, va a excavar, va a intentar encontrar esa comida. Estimulamos que ese animal pues haga eso. Yo a lo que voy, esto es mucho más extenso, es mucho más complicado, ¿vale? Pero sí que es verdad que con estos pequeños aportes que yo os digo, a raíz de aquí tirar y buscar información sobre el enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, en aves, pues igual podéis poner, no sé, es que ponéis una percha, lo típico columpio que le ponéis, que parece una chorrada, pero ya no solo eso, sino muchas más cosas, una jaula más grande, un columpio, podéis hacer hasta manualmente con cuerdas, hacéis con cuerdas, las entrelazáis, las vais montando, hacéis lianas, y para pequeños geckos arborícolas o incluso, y luego para pequeños mamíferos, para lo que sea. Los zoológicos trabajan muchísimo, son, digamos, los pioneros en esto. Aparte de que los animales están en muchas mejores condiciones psicológicamente, porque los haces trabajar psicológicamente, pensar un perro atado en una torre, en una casa, ¿cuántas veces lo habéis visto? Y yo por lo menos ahora en España por lo menos es como que se ha concienciado mucho a la gente y ya los perros no están atados, si los tienes encerrados, pues los tienes encerrados en sitios grandes y ya no se ven tanto perro atado. Pero yo me acuerdo en los 90, los perros atados en las casas que no se sacaban, es que tiraban todo el rato de la cadena, un perro súper agresivo, pues que no tiene ningún ejercicio mental que hacer, solo que ladrar, defender y esperar la comida, casi ni cariño se les daba, no generalizo, pero quiero decir para que veáis lo que os quiero comentar, ¿no? Y al final no es un perro que digamos que mentalmente se queda desequilibrado, se queda desequilibrado y no actúa luego como tiene que actuar pues cuando se relaciona con otro perro, cuando se relaciona con gente. Por ejemplo, yo tengo mis perros, que los tengo en casa conmigo dentro, y no se puede comparar. Puedes tenerlos, pueden venir gente a verlos, y son perros que, digamos, potencialmente peligrosos uno, y el otro también, digamos que son Pastor Alemán y Doberman, muy mal vistos por la sociedad, sobre todo el Doberman, porque desconocen verdaderamente lo que son, ¿no? Pero a lo que voy, si tú los enseñas y interactúas con ellos y les das una serie de valores a esos animales, ya dejando los perros, volviendo a los reptiles, por ejemplo, que es lo que más os va a interesar, el tema de reptiles, pues vais a tener una ganancia enorme en el hecho de que el animal, pensar que un animal que está encerrado, que no tiene ningún estímulo,
que casi el cuidador al final, pues a lo mejor ni lo tocas, casi lo tienes ahí, lo tienes bien cuidado, no vamos a poner que lo tenga un mal cuidado, ¿no? Pero al final un animal se viene un poco abajo anímicamente, psicológicamente, se viene un poco abajo y su esperanza de vida parece que no, pero se reduce. Tú en cambio lo estimulas y la esperanza de vida le sube, y yo estoy seguro, y aparte que hay estudios que lo corroboran, que en reptiles y en todo subimos la esperanza de vida muchísimos años, el hecho pues de darle pues eso, pues unos recintos, una estimulación puesta por nosotros que hace que el animal viva mucho mejor, ¿no? Luego, no sé, lo que os decía, quedaros siempre con lo que más os guste de cada canal, de la información. Yo intento dar la información pues desde mi punto de vista, desde mi experiencia, grande o pequeña que sea, desde lo que puedo leer, y sobre todo me fijo en grandes profesionales. Intento que la gente que yo me fije pues que sepan mucho más que yo. Si tienes que aprender de la gente que sabe menos que tú, vamos mal. Y bueno, y quiero volver a recalcar que no todo el mundo por las redes sociales da la información que debería, y no tendrá que ser así. Luego otra cosa que quiero decir, muchas veces no se montan terrarios pues de grandes dimensiones o muy plantados por el hecho de que del mantenimiento que tienen es mucho más cómodo. Por ejemplo, te pueden decir, pues coges un tupper y tienes, no sé, me invento, lo que sea, es que me da igual, una pogona, una rana Pac-Man, lo que tú quieras, lo tienes en un tupper, lo limpias, es mucho más curioso, lo tienes siempre mucho más limpio, te quitas de tener bacterias, de no sé qué, no sé cuánto, vale, perfecto, lo que vosotros digáis, pero va a ser lo mismo, es todo por no dedicarle tiempo a ese animal, por ahorrarnos faena y no dedicarles el tiempo que necesita ese animal verdaderamente, porque que yo sepa, no hay ningún animal en la naturaleza que viva en espacios, bueno, puede haber, por ejemplo, algún insecto, alguna rana, pero es que ni eso, que viva en espacios muy reducidos porque estoy viendo pues que a lo mejor en foros que te dicen de mantener una rana Pac-Man en un tupper de 20 por 20 o 30 por 30, no sé qué, no lo entiendo. ¿Que es un animal que no se mueve? Sí que no se mueve. ¿No es un animal activo como otro tipo de reptil que necesita muchísimo espacio? Pues no lo es. Pero no se tiene que tener tampoco en ese espacio. En la vida, en su hábitat natural, hay que fijarnos en su hábitat natural. ¿Ese animal pensáis que ese animal va a estar en 20 centímetros porque todos los días ahí metido? ¿No se va a mover de sitio? Pues a lo mejor no tendrá un gran territorio extenso, pero ya solo por su supervivencia, si estuviese siempre en la misma zona, los depredadores olerían pues sus heces, o comida que pueda dejar, todo eso. Hay otros depredadores detrás de ella que irían a por ella y sería mucho más fácil que la consiguieran y la cazaran. Pues al final ese animal se mueve, no se moverá tanto, pero por ejemplo tenéis que darle espacio. Por ejemplo, yo no sé, animales que podéis tener juntos, aunque os digan que no, no siempre, pero yo siempre soy un poco arriesgado diciéndolo, pero siempre con consideración y pensando las cosas. Las butatas, por ejemplo, podéis mantenerlas juntas. O sea, un par de hembras juntas en un terrario grande, no hay ningún problema, una butata. No sé, hay muchos animales más. Hay otros animales que a lo mejor, pues ya sabemos que no se toleran, o incluso hay serpientes como lampros que no las puedes tener juntas porque ya sabéis que se van a comer, pues porque comen otras serpientes. No serpiente rey, pues, vale, pues esas no, pero valorar todo y centraros en hacer el hábitat mejor que podéis hacer y hacerle, ya os digo, aunque sea un cambio de vez en cuando, ya no os digo que montéis el megaterrario más grande y mejor hecho de todo lo que sería lo suyo, ¿no? Pero de todos los terrarios, ¿vale? No tiene que ser así,
pero con que solo que de vez en cuando le cambiéis los sitios de posición, las casetas, la casa así, donde la cueva, que quiere decir, donde ellas se metan, el tronco, lo cambiáis de sitio, lo ponéis a otro sitio, eso ya habéis hecho que es como si tú estuvieses metido siempre en un piso y hubiera una forma mágica de que este piso donde yo vivo se cambiara de posición y el lavabo en vez de tener a la izquierda tuviera a la derecha y tuviera un patio y, y a lo mejor la otra semana tuviera una piscina detrás, pues sería lo mismo. Dijéramos que cambiaríamos de zona de donde estamos viviendo y cambiaríamos nuestros hábitos de vivir dentro de ese sitio, lo cambiaríamos de alguna manera y tendríamos que volver a pensar, ostras, pues el lavabo no estaba a la derecha, ahora lo tengo que ir a la izquierda y tengo ahora una piscina detrás y a las 2 semanas me lo vuelven a cambiar. O sea, a ellos les pasa igual, pues sabrán que la cueva donde ellos se acuestan por la noche no estaba ahí, pues irán a la cueva donde la tenéis ahora, le habéis puesto un lago nuevo, habéis puesto un tronco que sube casi hasta el techo, ganáis mucha más altura, pues todo eso hacéis que el animal cognitivamente se fortalezca y tenga retos que llevar a cabo, porque al final lo que estamos intentando es que el animal tenga unos retos y no se quede parado mentalmente y ni físicamente. No sé si me he explicado bien, la verdad que todo de cabeza, solo pues con esa información que yo puedo tener, intento explicarlo lo mejor posible, sin cortar ni nada, para que veáis que se puede hacer y que es súper interesante. Por mi parte nada más, si queréis saber muchísimo más de este tema, pues os metéis, veis enriquecimiento ambiental en reptiles o en otros animales, que ya os digo, podéis hacerlo hasta para vuestras ratas, es que hay un montón de vídeos y de cosas súper interesantes. Ver en zoológicos, ver cómo yo que sé, congelan comida a los animales en verano, como si fuera un polo, por decirlo algo, un elefante, y le dan la sandía, yo que sé, plátanos, todo congelado ahí, se lo tiran, se lo comen. Es que a mí me encanta el tema de ver zoológicos de todo el mundo, los veo un montón de vídeos de esos. Y eso, y el elefante lo ves como va, coge pues ese helado gigante, digamos, y lo destroza, se lo come. O leones que los abren y le ponen pues comida o le ponen colgado, tienen que tirarse a cogerlo, o le ponen, no sé, un neumático o lo que sea, y lo ves como disfrutan. Y luego, ahora que me acaba de venir, los estímulos, digamos, no tan buenos, no sé, me invento, olores malos, dependiendo el animal que tenga, también es un estímulo. Que sea algo, digamos, a nuestro parecer malo, muchas veces se hacen estímulos al contrario, no todo bueno, sino pues un mal olor, pues que ellos reaccionen al mal olor, decir, ostras, pues aquí algo pasa, ¿no? O puede ser algo que no está bien, pero estimulas también en su cerebro y hace que también relacione cosas que no todo tiene que ser bueno, ¿vale? No sé si me entendéis, en otro tipo de animales, eso si queréis, un día lo explicamos más abiertamente. Yo la verdad que me voy enrollando, voy pensando y voy diciendo y ya llevo 23 minutos sin parar de contar cosas, pero bueno, aquí sí que es verdad que corté el vídeo. Espero que os gusten este tipo de vídeos. Sobre todo, suscribiros, importantísimo. Os prometo que si os suscribís y hacemos la comunidad más grande, es que yo quiero una comunidad más grande y hacemos pues sorteos, que tengo un montón de cosas para poder sortear nuevas, precintadas. No voy a sortear nada de segunda mano, ¿no? Un low cost hago, pero que tengo cosas bastante chulas, que podemos sortearlas, que yo no las uso, y puedo comprar cosas para hacer, tengo bastante material, y hacemos sorteos y bueno, y así interactuamos un poquito entre todos. Pues nada, suscribiros, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.